¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en el que nos acompañan en esta jornada nuestros contertulios políticos de cabecera. A mi lado, Laia Fernández Dávila, ¿qué tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Jesús Baello, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Manolo Pérez, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Y Manolo Orío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A los cuatro, muchísimas gracias por una presencia otra vez aquí en Televigo. Vamos a hablar de todo lo que afecta a la política, a la vida de los ciudadanos. Tenemos una noticia muy reciente de escasos días, como es ese adelanto de las elecciones autonómicas para el próximo día 5 de abril, así lo decidía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aprovechaba poco después para confirmar que se presenta a la reelección, como candidato obviamente por el Partido Popular, unos comicios que coinciden con las elecciones en el País Vasco. No sé si esto forma parte de la estrategia electoral del Partido Popular, del candidato o no. Lo primero que os pediría, obviamente, es una valoración de este adelanto das eleccións. Olaya, ¿qué te parece? Bueno, en principio eu creo que contabas un pouco con isto, non? É dicir, hai creo que unha diferencia de 6-7 meses e falábase da posibilidade de que se adiantaran as eleccións para antes do verao, o sea que non foi ningunha sorpresa grande, aínda que evidentemente son un adianto electoral, non? Estaba Feijóo esperando a ver que facía Urcullo e finalmente pois decídese unha vez que se decide tamén o Lendakari. Eu creo que Feijóo é consciente de que neste momento as cousas vanlle mellor que poden ir dentro de uns meses e entonces adianta as eleccións. Eu creo que non adiantaría as eleccións se el non considerara que era oportuno para... Ou seja, que hai máis de estrategia electoral que de eso de aforrar un pouco procesos electorais á cidadanía, que dixo? Estrategia electoral, eso é unha forma de lavar a cara, por decirlo de algún xeito, que non ten ninguna cara que lavar, convoca eleccións e punto, pero eso non ten nada que ver, é dicir, el fai un análise electoral, tendrán encuestas ou non, pero efectivamente a valoración política é que este momento é máis oportuno mellor que outro. Eso non quere decir que vaya a ganar, porque as outras partes existen, están aí traballando. No caso do BNG e do PSOE contaban co adianto electoral, non sei os outros, tampouco sei como se van a presentar as eleccións, pero que os dous partidos, PSOE e BNG, contaban co adianto electoral e xa tiñan tamén preparados os seus candidatos, etc. Por iso digo que Feijóo pode mirar que este é un momento oportuno para convocar as eleccións, pero eso non significa que a oportunidade lle dé a vitoria, non? Bueno, lo cierto es que esta será la cuarta ocasión consecutiva en que coinciden los comicios gallegos con los vascos. Jesús, ¿qué lectura hacemos? ¿Es lo que dice el presidente y candidato para ahorrar tanto comicio al electorado español, que estamos un poco cansados, o hay, como dice Olaya, un poco de estrategia política detrás de este anuncio? Yo creo que hay estrategia. En este tipo de cosas siempre hay un cierto tacticismo, ¿no? Yo creo que Feijóo está convocando las elecciones cuando él considera que es el mejor momento para su partido, ¿no? Hay, por un lado, supongo que tiene encuestas que le aconsejan... Internas del partido. Sí, encuestas internas del partido que consideran que es un buen momento. Por otro lado, el verano, como comentábamos antes en los pasillos, con los incendios y todo este jaleo, puede también perjudicarle a la Xunta de Galicia, ¿no? Aparte de eso, bueno, él está viviendo en estos 4 años, está llevando adelante un gobierno estable, es decir, sin ningún tipo de contratiempos ni nada de esto, que lo está... Bueno, algún incendio más allá de los incendios forestales ha tenido. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Berín, ¿no? Sí, pero bueno, son Plácido no ha sido tampoco. Sí, pero vamos, no son incendios de una gran dimensión, ¿no? Yo creo que lo hace porque le interesa hacerlo y nada más. Otra cosa es lo que pueda pasar después, porque claro, por ejemplo, el factor Vigo es un factor importante en el tema de las elecciones y de eso podemos hablar después, pero creo que hay sin duda una componente táctica. Factor Vigo, sobre todo por el candidato del PSDG-PSOE, por Gonzalo Caballero, que podría jugar un poco la baza. Y por el propio papel que ha tenido Feijóo a lo largo de su presidencia con la ciudad, que esto es algo que viene ya de muy atrás, desde la época de Fraga, pero que con Feijóo tenemos 4 o 5 ejemplos que no han favorecido para nada a la ciudad, y probablemente la ciudad, con eso y con el tirón que el propio alcalde tiene, al margen de Gonzalo Caballero, que podemos también hablar de eso después,
pues Vigo puede ser determinante en el resultado de las elecciones. Un Gonzalo Caballero, como al resto de candidatos, al que se les acortan los tiempos. En su caso, como es Nobel, entiendo que eso también habrá jugado un poco dentro de esa decisión del presidente de la Xunta de adelantarlas para coger un poquito a contrapié al resto de candidaturas. Todo el mundo de Marea, de Esquerda, del Espacio Común de Esquerda, de Podemos, que todavía están por llegar a un acuerdo, si es que llegan. Entiendo que eso también jugaría, ¿no?, a favor de él. Sí, vamos a ver, el adelanto de las elecciones es la facultad de disolver el Parlamento, las cámaras, es competencia en el caso de Galicia, en el caso de Cataluña, en el caso del País Vasco. Otras comunidades autónomas no tienen esa facultad, pero es facultad exclusiva del presidente, por lo tanto, nada que objetarle. Que el candidato iba a ser Feijóo, yo creo que estaba cantado, lo hemos exteriorizado, seguramente. Pero lo cierto es que se hizo de rogar demasiado. No sé si eso también fue buscado. Pero es que yo creo que Feijóo... Primero convocó las elecciones y después confirmó. Que Feijóo, sí, pero yo creo que él mide perfectamente los tiempos y los mide en clave política y, por lo tanto, las razones del adelanto, pues sobre todo esto hacemos especulaciones. Puede ser el coger a los adversarios, pues yo con estos pelos y las elecciones convocadas, es decir, de hecho el BNG y el Partido Socialista de Galicia tienen ya candidato, los otros no se sabe ni quiénes van a concurrir, ni cómo van a concurrir, Mareas y Unidos Podemos y Izquierda Unida, en fin. Luego, yo creo que hay dos o tres detalles que pueden haber influido. Uno es la elaboración de los presupuestos nacionales. ¿Y por qué? Porque con los presupuestos y con ese ingente número de ministros, 22 ministros que pudiesen desembarcar aquí una vez aprobados los presupuestos, pues podía haber una influencia importante. Mientras no estén aprobados los presupuestos, lo único que pueden hacer es promesas, y ya sabemos que las promesas, por lo menos del jefe del grupo, del señor Sánchez, pues no son así como muy creíbles. Coinciden las elecciones con las vascas. Bueno, coincidieron las tres últimas, pero ojo, lo que ocurre es que en las tres últimas los candidatos los lendakaris eran Ibarretxe, eran López y ahora Urkullu. Y Feijóo... Esas son las segundas de Urkullu. De Urkullu estas, claro. Estas eran Urkullu. Claro, estas es, de momento, las segundas de Urkullu. Pero hay además un factor que las diferencia mucho. Urkullu tiene algún problemilla, es decir, él no aspira, lógicamente, en su sensatez, a una mayoría absoluta, tiene a Bildu pisándole, en fin, los talones, y yo creo que Feijóo, sin que sea triunfalista, el gran error sería ser triunfalista, pues él habrá pensado que este es el momento oportuno, el momento en que puede conseguir un mejor resultado. E incluso, no sé si el que sea, me parece que es el Domingo de Ramos, no sé si eso es bueno o es malo, porque incluso muchos que no pisan demasiado la iglesia ese día van a llevar el ramo. Bueno, pues a lo mejor aprovecha para de paso ir a votar. Manolo, tu lectura de este adelanto al Bueno, yo estoy esencialmente de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa anteriormente a mí. A mí me da la impresión de que efectivamente Alberto Núñez es un político de fuste, sabe lo que hace, tiene un control magnífico de los tiempos políticos y además debe tener, sospecho yo, una serie de encuestas internas que le otorgan una victoria probablemente ajustada, pero victoria, y él cree que si prolonga los tiempos eso se puede diluir. A mí me da la impresión también, y eso es una cosa que sospecho simplemente, que él quiere aproximarse lo más posible al modelo vasco como, digamos, como modelo de equilibrio y separarse lo más posible de los catalanes, que son un auténtico caos político, y que él, supongo, que quiere lanzar el mensaje subliminal de que si él no gana en Galicia se va a producir un caos
de varios partidos de izquierda, de un quinto o sexto partido, que a Galicia no le viene bien. Yo creo que todo esto es una mezcla entre sabiduría política, filosofía política. O yo o el caos. Y mensaje. Recuerdo quién dijo eso, algo ¿no? así, Una frase, algo o yo así. o el caos. No sé si sería por ahí va el asunto. O Feijóo ou o caos. Bueno, seguramente que el vai non decir, pero efectivamente non é así, non? Eu lle teño escoitado a Baillo máis dunha vez que o bipartito non funcionou ben, pero resulta que en toda a historia dos gobernos de Galiza, desde que existen, foi o mellor goberno que houve en Galiza. E non é porque o diga eu que era unha parte implicada, pero a pesar das dificultades que tiveron os socios de goberno, ese goberno en 4 anos fixo moitísimas cousas que a pena foi que non puderan continuar o que xa iniciaran, non? Eu espero que nesta ocasión se poida outra vez ter unha alternativa de goberno ao Partido Popular. Pero, dito isto, eu creo que tamén pode influir na decisión de Feijóo e do Partido Popular o feito da preocupación que poida ser o resultado dos próximos meses do goberno central, non? É dicir, ese caos que dixeron que ia haber unha vez que este goberno con as dúas forzas políticas constituído pois iba a ser terrible, ou un goberno co comunismo dentro, bueno, todos escoitamos aí cousas tremendas que non se poden consentir nunha democracia mentir de tal maneira, non? Pero bueno, eu creo que unha vez que eso se estabiliza e se ve que todo eso que se dixo era mentira, pois efectivamente pode ter unha repercusión en detrimento do Partido Popular, que foi, aínda que non tanto o Partido Popular de Galiza como o Partido Popular en si mesmo, que foi quen tamén abanderou ese tipo de discursos, e a forza estatal mayoritaria, que sería o PSOE, e que en Galiza pois ten unha alternativa, pois efectivamente que aí nese espacio de votos de centro-dereita pudera ter unha confluencia hacia o Partido Socialista. Eu creo que isto valoran e nese sentido tamén eu creo que forma parte das razóns de por qué adiantan as eleccións, ¿no? En todo caso, lo que está claro es que Feijóo tiene dos frentes abiertos. Por un lado, la izquierda, la confluencia de la izquierda, el espacio de la izquierda, y por otro lado también el espacio de la derecha. Ahí está Ciudadanos, ahí está Vox, que hoy por hoy no tiene representación en la Cámara Autonómica, pero obviamente ambos aspiran a ellos. Es más, Ciudadanos aspira a algo más, a eso mejor juntos, a esa plataforma, a ese partido político, a esa integración de Ciudadanos con el Partido Popular, a la que Feijóo se está negando. Dice que él no se quiere presentar por un conjunto de partidos, ¿no? Sí, la verdad es que tiene que estar muy seguro para hacerlo así, porque la ley electoral, concretamente el sistema JON, beneficia considerablemente las fusiones, digamos, ¿no? Es decir, en el momento en que dentro de un mismo charco hay muchos partidos pescando, la posibilidad de conseguir en ese segmento mejores resultados es más difícil, o sea que supongo que está muy seguro de que es mejor no ir a ese tipo de fusión, cosa que, por ejemplo, en Cataluña, incluso en la propia España, porque además tenemos ejemplos pues, como en el año 34, con el bienio negro, que toda la derecha se unió y ganaron las elecciones, ¿no? Me hace gracia lo que decía Olaya, porque recuerdo Olaya esto a título de curiosidad, ¿no? Un consellero de aquel tripartito, que cuando lo recibimos en el Club Financiero y le hablamos de la necesidad de abordar algunas infraestructuras en el área metropolitana de Vigo que eran fundamentales para el desarrollo económico de la zona, dijo, hombre, pero si vosotros ya tenéis la industria, ¿para qué queréis las infraestructuras? Es decir, fue una catástrofe, la experiencia desde el punto de vista de la economía y de las empresas. Sí. No del bipartito. Eso lo pongo a ti. Dijo tripartito, el tripartito. Sí. Sí, el problema que tiene Gonzalo... ¿El tripartito? No, el de Touriño, era un bipartito. Era un bipartito. Era el de Touriño con el bloque, sí. Pusieron mucho énfasis, lógicamente, desde un punto de vista ideológico, en el tema del gallego, mandando inspectores a los institutos, yo lo sé por mis hermanas, ¿no? Que las amenazaron si no hacían los programas en gallego, que no los hicieron, lógicamente. Y el asunto es que a lo que yo iba era que quería acabar con esto. El problema que tiene Gonzalo Caballero es un chico muy formado, honesto, intelectualmente potente, comunica bien
y creo que sería un buen presidente. El problema es que al no tener mayoría absoluta, como en el caso de Feijóo, eso puede dar lugar a un gobierno pues, como ese bipartito de entonces. Gonzalo tiene dos hándicaps. Uno, el posible efecto Sánchez, que está yendo por un camino penoso, y yo alguna vez así comentando con él, digo, no te cuelgues mucho de Sánchez, porque no es un buen compañero de viaje, ¿no? Y otro es que la oferta es pues de un gobierno bipartito, por cierto, Olaya... O tripartito. Sí, o tripartito, por cierto, Olaya con los compañeros de viaje que el otro día salieron diciendo que ellos no tenían rey, y allí estaba el del bloque. Y no se han enterado que precisamente en Cataluña, pero también en Galicia, pero sobre todo en Cataluña, se votó al rey el 90% de la población, fue donde más se votó, el segundo título de la Constitución, y ahí está el bloque. Es decir, que estamos trasladando a Galicia una problemática que estaríamos muy bien sin ella, ¿no? Pero bueno, puede pasar cualquier cosa, y como decía antes, Vigo va a jugar un papel importante en todo esto. Manolo, sí, vamos a ver. Unas elecciones se ganan, decía un ilustre colega de Manu Río, con líder, programa y equipo. Yo el programa es casi siempre lo desprecio, es más, incluso cuando yo fui candidato no me lo había leído nada más que los titulares para saber lo que tenía que decir. Pero el liderazgo sí que es importante, y este es el fenómeno que concurre por excelencia dentro de los posibles candidatos, y hablando siempre con respeto. Yo creo que me honro con la amistad de Gonzalo Caballero, pero hablando de un liderazgo en Galicia, y posiblemente también más allá de la Cambra del Padornelo, del Manzanal y del puente de Santos en Ribadeo, lo ostenta Núñez Feijóo. Yo creo que eso está claro. Ha transmitido una imagen de estabilidad, y yo, con todo cariño, Olaya, tengo que discrepar de ti con respecto al bipartito, sobre todo por la imagen que transmitían. A mí no me lo contó, pero lo he escuchado en foros fiables, que alguna vez el presidente Touriño, presidente entonces, decía: yo me entero de lo que no he acusado a nadie. Me lo dijo a mí. No me entero de lo que dice la otra parte contratante, por los medios de comunicación. Bien, dos cosas más y termino. Además de la imagen de Feijóo, Feijóo tiene como adversarios, bueno, pues evidentemente al Partido Socialista, al Bloque y a esos otros a los que probablemente ha cogido con estos pelos, sin programa, sin liderazgo, sin candidato y con, yo creo que escasa estructura. Será importante para la victoria de Feijóo y para la victoria del Partido Popular, y quiero centrarme más en la victoria de Feijóo, porque en este caso me parece que el candidato tiene mucho más atractivo, mucho más appeal, mucha más fuerza de captar votos que la propia formación política a la que pertenece. Pero no hay que despreciar la formación política a la que pertenece por la maquinaria que tiene en muchísimos lugares, con algunos hándicaps. Uno de ellos probablemente es Vigo. Con respecto a los demás que concurran y a los que tiene que evitar que se le vayan votos, por una parte está Ciudadanos, ahora mismo también un tanto descabezada, hay una gerente a nivel de Galicia, y está Vox. A mí Vox en Galicia, también desde el respeto, no me preocuparía demasiado. ¿Y por qué digo porque no me preocuparía demasiado? Porque cuando vamos a depositar la papeleta, unos votan por y otros votan contra. Es probable que por, en el caso de Vox, no votasen muchos. Votarían a favor de Vox, pero contra algo. Como en su momento votaron contra Boyer, votaban a Ruiz Mateos. A nivel de Galicia, de ahí además, que es la idea central de donde yo quiero llegar, la diferente manera de comportarse el electorado en unas elecciones y en otras. En unas elecciones generales, alguien puede votar a Vox, porque no se pueden transponer resultados. Intenta darle un sopapo al presidente Sánchez,
porque pueda votar contra la corrupción, porque pueda votar por el tratamiento contra los nacionalismos en las comunidades autónomas. En Galicia ese planteamiento, no hay episodios de corrupción, habrá errores en la gestión política, pero creo que el voto contra no debía de producirse. Además, y eso, perdón, yo termino, eso va a permitir que Feijóo y el Partido Popular mantenga mucho voto y que deje escaso espacio. Los franceses, que tanto le gusta a Jesús Baillo la expresión, hablan de niche, el nicho, y yo creo que el nicho electoral aquí es pequeño. Además, en Galicia, si no me equivoco, la barrera es el 5% del electorado, que entiendo que eso también se jugará. Sí, el creer o no creer que Ciudadanos o Vox por ese lado puedan alcanzar eso para entrar y, por lo tanto, condicionar en ese caso, obviamente, al Partido Popular. Manolo. Bueno, pues en esas reflexiones en las que estamos, a mí, en principio, me gustaría recordar que la fórmula Touriño pues resistió una legislatura malamente y fue sepultada por los votos, que es el argumento por excelencia, ¿no? A mí lo que me parece es que lo que sí que tenemos que analizar en esta mesa es el papel de Vigo, porque evidentemente me da la impresión de que, como decía Manolo, es muy importante y muy interesante saber o determinar o pensar qué papel va a desarrollar esta ciudad en estas elecciones. Si va a ser o no va a ser determinante. Yo creo que se sí, dice que por primera vez, yo creo que sí lo va a ser. por primera vez en democracia estas elecciones se van a decidir en la Galicia Atlántica, en la Galicia, cosa que a lo mejor en pasados comicios pues era más la Galicia interior, ¿no? Efectivamente, y que ahí es donde se ajusta más. Yo creo que efectivamente va a ser, y yo creo que en este caso la hipotética presencia de Corina Porro en las listas está relacionada precisamente con tratar de amartillar o fijar un poco ese verso suelto que tiene Feijóo, que es Vigo, en el cual desde luego se va a librar una batalla política importante y en el que el propio Abel Caballero no es ajeno. Es decir, la huella, la capacidad de influencia de Abel Caballero, yo creo que es muy importante en ese sentido y efectivamente eso se centra en Vigo y en sus votantes. Mira, sí, eu quería decir algo a respecto do liderazgo de Touriño e o programa. Baillo sí o dixo máis dunha vez aquí ese comentario do expresidente, bueno, do presidente que sigue chamándose presidente Touriño, pero hai unha cousa que tamén é certa en calquer goberno de coalición, é dicir, cando dous grupos políticos ou tres chegan a un acordo de goberno, o fan sobre un programa. O programa ten a súa importancia, se pode ler ou non ler. Hai moitos votantes que leen os programas dos partidos políticos. E, polo tanto, é moi importante porque a través dese programa acordado vanse facer as políticas do goberno cada un na área que previamente acordaron entre eles. Polo tanto, si Touriño fai o comentario de que non se enteraba, sería porque estaba despistado, porque a outra parte só actuaba en base ao programa que se asinou. E, polo tanto, non facía nada que estuvera fora do programa, non facía nada que estuvera fora dos acordos, non facía nada que fora, polo tanto, dentro dos niveis democráticos que están establecidos nun goberno de coalición. É dicir, o programa é fundamental porque aí se basa despois a acción de goberno que teña a responsabilidade de cada quen, non? Dito isto, o tema de liderazgo, eu teño que decir, tamén se falou do liderazgo ou nas condicións en que estaba Gonzalo Caballero e o PSOE. Eu creo que o BNG nestes momentos ten un liderazgo na persona de Ana Pontón moi importante e moi asentado porque leva un tempo demostrando a súa capacidade de traballo, a súa capacidade de diálogo e tamén a súa capacidade de comunicación. Desde logo é a que leva máis tempo dentro da oposición e é moito máis coñecida para o electorado. E ademais se mira que cada vez está máis asentada nun discurso político dirixido a persoas que neste país, Galicia, sinten o país na necesidade de ter unha alternativa nacionalista e desde unha perspectiva social de esquerdas, non? Entón, eu creo que neste momento Ana Pontón cumple ese papel, un papel que pode facer un chamamento á unidade do nacionalismo porque ela está facendo un traballo nesa dirección e, polo tanto, o bloque nacionalista galego.
Tamén facía antes Baillo algún comentario en relación pois, a postura que tuvo o noso portavoz nas Cortes Xerais en relación ao rei, Néstor etc. Bueno, hai moita xente en Galiza e me consta que a xente que votou a Néstor Rego está nesa dirección que defende a República frente a unha monarquía que somos moitos que consideramos que é unha institución obsoleta a estas alturas, que non é democrática porque non é eleita polos cidadáns, sino que é sucesoria e, polo tanto, respetamos o modelo institucional que existe neste momento, pero é respetable que defendamos a alternativa de un Estado republicano. E iso o fai o Partido Socialista tamén, Baillo. Faino tamén o Partido Socialista, outra cousa é que despois, nun momento determinado, pois teña unha actuación en un momento como ese. Eu fun diputada durante 12 anos e sempre asistín ás aperturas solemnes das cámaras. Bueno, nesta ocasión, pola análisis que corresponderan, non sei se o BNG ou o propio diputado, pois considerou que debía visualizar ou externalizar a súa posición en relación ao plantexamento da obsolencia dunha institución antidemocrática como é a antidemocrática porque non é eleita polos cidadáns, non? Democrática porque responde a unha lei que establece o sistema político no Estado, o sistema, o modelo de sistema político no Estado. Dito isto, eu creo que neste momento, independentemente de todas as posibilidades que poida ter o Partido Popular, e concordo con Manolo Pérez no que decía de se votar a favor ou en contra ou por, aí coincido na análise que fai, pero despois no que dice Manolo Orío de que vai a ser unha decisión atlántica que decida a maioría que haxa, pois eu creo que se a decisión está no que é a costa, eso é máis susceptível a unha alternativa de esquerdas que a continuidade da dereita no goberno, cuestión que a mí como persoa de esquerdas e nacionalista pois me parece positivo. O tema Vigo, resultado municipal non ten nada que ver. Logo da publicidade, que me din que temos que ir a publicidade uns minutiños, enseguida estamos aquí de volta en Vigo a Debate.